Buenos días a todos. Hoy queremos invitarlos a realizar un viaje a través de las venas de nuestro país, sus ríos. Mi nombre es Juan Manuel Villanueva y junto a mis compañeros Mariana Alvis y Santiago Tobar presentaremos un análisis titulado El uso de los ríos en Colombia desde el siglo XIX hasta la actualidad. Pero no lo haremos desde una perspectiva general, sino desde el ente técnico de la ingeniería catastral y gestión territorial, entendiendo cómo el agua ha moldeado nuestro suelo y nuestra administración del espacio. Relación entre ríos, economía y territorio. Para empezar, debemos reconocer una realidad innegable. Colombia es una potencia hídrica, con más de 700.000 cuencas y cuatro vértices principales del Caribe, París, Pacífico, Orinoco y Amazonas. Los ríos no son solo agua, son nuestra infraestructura natural. Históricamente ha sido el eje de la articulación regional y la base del desarrollo. Desde la ingeniería vemos los ríos como los primeros corredores de transporte que permitieron el intercambio económico y la primera forma de organizar el territorio nacional. Pregunta-problema. Aquí es donde surge nuestra gran contradicción, nuestra pregunta-problema. Si Colombia posee esta red natural tan vasta que fue el motor del comercio del pasado, ¿por qué hoy su papel es tan limitado? Actualmente vemos un deterioro ambiental crítico y una dependencia casi absoluta del transporte terrestre. Como gestores del territorio, nos preguntamos, ¿qué falló en la planificación para que pasáramos de la riqueza fluvial al olvido de nuestras cuencas? Sombrero del historiador y evaluación histórica. Poniéndonos el sombrero del historiador, debemos mirar hacia el siglo XIX. En ese entonces, el río Magdalena no era solo un cuerpo de agua, era la arteria vital que conectaba el corazón de los Andes con nuestro mundo a través del Caribe. Los ríos permitieron el crecimiento económico y la integración de regiones aisladas. Sin embargo, al llegar al siglo XX, el país decidió darle la espalda al agua para abrazar el asfalto, priorizando carreteras y dejando que el vapor de los barcos se desvaneciera con el tiempo. Transformación de territorial. Esta decisión no fue solo un cambio de vehículo, fue una transformación territorial profunda. El modelo terrestre trajo consigo una expansión de infraestructura vial que alteró el uso del suelo de manera drástica. Desde el catastro observamos cómo fomentó un crecimiento urbano a menudo desordenado, alejándose de las riberas y creando una dependencia logística que hoy nos hace vulnerables ante cualquier cierre de vías. Pasamos de una nación que fluía con el agua a una que se estanca con la carretera. Sombrero del abogado, marco legal. Finalmente, analicemos esto con el sombrero del abogado. Colombia no carece de leyes. De hecho, nuestra Constitución de 1991 y la normativa ambiental son robustas en el papel. Tenemos regulaciones sobre licencias, protección de cuencas y gestión de recursos hídricos. Pero como ingenieros y analistas, detectamos que el problema es la implementación. Existe una brecha enorme entre la norma y la realidad del control territorial, lo que genera conflictos legales por el uso del agua y una protección insuficiente de nuestras fuentes de vida. Sombrero del periodista. En esta diapositiva hablamos de la situación actual de los ríos en Colombia. Actualmente existen problemáticas como la contaminación, la minería ilegal, la deforestación y la pérdida de navegabilidad. Todo esto afecta a las comunidades ribeñeras porque muchas personas dependen de los ríos para la pesca, el transporte y la agricultura. Además, la contaminación reduce el acceso al agua y afecta la calidad de vida de las poblaciones cercanas. Por eso, el problema no es solamente ambiental, sino también social y económico. Tenemos el sombrero del experto. Desde el enfoque del experto, analizamos la infraestructura y los sistemas técnicos relacionados con los ríos. Para aprovechar económicamente el transporte fluvial se necesitan puertos, muelles, dragado y canalización de los ríos. Sin embargo, en Colombia muchas veces esta infraestructura es insuficiente. Desde la ingeniería catastral se utilizan herramientas como SIC, cartografía y análisis espacial para planificar el territorio y controlar el uso del suelo. Estas herramientas ayudan a identificar zona de riesgo y mejorar la gestión territorial. Tenemos el caso real, que es Hidroituango. En este proyecto permitió aumentar la generación de energía en Colombia, pero también generó impactos ambientales y conflictos sociales. Muchas comunidades resultaron afectadas y algunas tuvieron que desplazarse. En este caso demuestra que las grandes obras de ingeniería pueden traer beneficios económicos, pero también consecuencias ambientales y sociales. Por eso es importante buscar un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Tenemos el sombrero ambiental.
El deterioro ambiental de los ríos afecta tanto a los ecosistemas como a las personas. En esta diapositiva analizamos las problemáticas ambientales que afectan los ríos colombianos. Entre ellas está la contaminación industrial, las aguas residuales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Estas actividades alteran las cuencas hidrográficas y deterioran los ecosistemas. Además, el daño ambiental también afecta a las comunidades que dependen de los ríos para vivir y trabajar. Por eso es importante implementar estrategias de recuperación ambiental y uso sostenible del recurso hídrico. Sombrero social. Las problemáticas de los ríos aumentan la desigualdad y afectan directamente a las comunidades. En esta diapositiva analizamos el enfoque social, la problemática de los ríos de Colombia. Muchas comunidades ribeñeras dependen de los ríos para actividades como el transporte, la pesca, la agricultura y el abastecimiento del agua. Sin embargo, estas poblaciones enfrentan problemas como abandono estatal, vulnerabilidad económica, falta de oportunidades y desigualdad regional. Además, cuando los ríos están contaminados o deteriorados, las comunidades pierden fuentes de empleo y calidad de vida. Esto demuestra que el problema de los ríos no es solamente ambiental, sino también social y territorial. Finalmente, podemos concluir que una buena gestión de los ríos debe integrar desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y bienestar social. Sombrero social. Cuando hablamos de los ríos en Colombia, muchas veces pensamos únicamente en su importancia ambiental o económica, pero pocas veces analizamos el impacto social que tienen sobre las comunidades alrededor de ellos. En Colombia, miles de personas dependen diariamente de los ríos para sobrevivir. Los utilizan como medio de transporte, fuente de alimento, abastecimiento de agua y también como sustento económico mediante actividades como la pesca, la agricultura y el comercio local. Un ejemplo muy importante es el río Magdalena. Ese río que no solamente es importante para el país por su extensión e historia, sino también porque durante muchos años fue la vía principal de conexión entre el interior de Colombia y la costa Caribe. Gracias al Magdalena se movilizaban personas, alimentos y mercancías, permitiendo el crecimiento de muchas poblaciones ribereñas. Sin embargo, actualmente muchas de estas comunidades se enfrentan condiciones de abandono estatal y desigualdad territorial. A pesar de vivir cerca de una de las mayores riquezas hídricas del país, muchas personas no tienen acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, alcantarillado o infraestructura de transporte. Por ejemplo, en varias zonas ribereñas del Magdalena todavía existen comunidades que dependen completamente de pequeñas embarcaciones para movilizarse, porque las vías terrestres son insuficientes o están en mal estado. Esto demuestra que el río sigue siendo fundamental socialmente, aunque económicamente haya perdido protagonismo frente al transporte terrestre. Otro problema importante es la contaminación. Muchas industrias, ciudades y actividades mineras vierten residuos directamente a los ríos, afectando tanto el ecosistema como la salud de las personas. Esto genera disminución de peces, pérdida de biodiversidad y reducción de oportunidades económicas para los pescadores y campesinos. Además, la minería ilegal y la deforestación han provocado sedimentación y deterioro de muchas cuencas hidrográficas. Esto afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables, ya que son las que dependen directamente de los recursos naturales para subsistir. También es importante mencionar que existe una gran desigualdad regional en Colombia. Mientras algunas ciudades cuentan con infraestructura moderna y grandes inversiones, muchas comunidades ribereñas permanecen aisladas y con pocas oportunidades de desarrollo. Esto evidencia cómo el territorio colombiano ha sido desarrollado de manera desigual. Desde el enfoque social, los ríos no deben verse únicamente como recursos económicos, sino como espacios donde viven comunidades con identidad cultural y tradiciones y formas de vida propia. Muchas poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas mantienen una relación histórica con los ríos, ya que estos forman parte de su cultura y su vida cotidiana. Por ejemplo, en regiones cercanas al río Magdalena todavía existen actividades tradicionales relacionadas con la pesca artesanal y el comercio fluvial. Sin embargo, estas prácticas se han visto afectadas por el deterioro ambiental y por la falta de políticas efectivas de protección social y ambiental. Finalmente, podemos concluir que la problemática de los ríos en Colombia no es solamente ambiental o económica, sino también profundamente social.
La pérdida de navegabilidad, la contaminación y el abandono estatal afectan directamente la calidad de vida de millones de personas. Por eso, desde la ingeniería catastral y gestión territorial es importante plantear soluciones que permitan recuperar los ríos de manera sostenible, garantizando tanto la protección ambiental como el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.